mesa camilla metálica, Sí. 3 seres a mi lado, pequeñitos, los típicos de ojos ahuevados. Me fijé en sus ojos, que eran muy grandes, pero eran así como alargados hacia los laterales. Pocos asuntos hay tan controvertidos, polémicos y a la vez aterradores como las supuestas abducciones, porque sus protagonistas aseguran haber sido secuestrados por entidades de origen extraterrestre. Tui se encuentra en la frontera de España con Portugal. Allí nos espera Juan Ramón Guede, un hombre que está absolutamente convencido de que una noche de agosto de 1989, un ovni los secuestró a él y a su tío. Lleva años contando la misma historia, con los mismos puntos y las mismas comas. Ese día Juan Ramón Guede se encontraba con su tío en un lavadero de coches a las afueras de Tui. Y fue precisamente al regreso a esta ciudad, a eso de las 6 de la tarde, cuando ocurrió algo que le cambiaría la vida para siempre. Ahí está, vamos a hablar con él. Juan Ramón, ¿qué pasa, hombre? Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muchísimas gracias por atenderme. ¿Te parece que vayamos para el sitio? Venga. Vamos para allá. Bueno, Juan Ramón, pues ya estamos yendo camino del lugar donde ocurrió, bueno, pues una experiencia que ha marcado tu vida. ¿Qué estabais haciendo aquel día? Pues estábamos en una especie de lavadero, depósito de agua, pues lavando el coche, merendando, pasando una tarde de verano. ¿Tú tenías cuántos años? Yo tenía 11 años. 11 años, eras un niño. Sí, era un niño prácticamente. Y de repente, al regreso a casa, ¿qué es lo que ocurre? Después, cuando salimos, eran sobre las 6 de la tarde, íbamos hacia casa y, bueno, pues a mano derecha, en una curva, pues apareció un orbe de luz gigante, una bola de luz que empezaba a subir hacia arriba, ¿no? Y emanaba luz desde el interior hacia afuera, hacia nosotros. Cuando dices que era gigante, ¿de qué tamaño aproximado podía...? Pues no sé, pero era como de... Yo calculo 3 pisos de altura, por ahí, en circunferencia, o sea, en... 3 pisos de altura. O sea, estamos hablando de Era 12, bastante. 15 metros Sí, fácil. sí. Y era enorme, enorme. ¿Y qué es lo que hace tu tío? Mi tío me dice, paramos aquí el coche, no salgas, un momento. Y yo pues salí instintivamente, no sé por qué. Y ahí fue cuando empecé a ver mi cuerpo subir y solo podía mover la cabeza. Giré la cabeza, miré nuestros cuerpos abajo como si fuera una película que alguien le hubiera dado stop. Y claro, yo no entendía nada, no sé por qué estaba pasando. Me has comentado en alguna ocasión que en ese momento en el que se produce esa experiencia extraña en la que parece que te elevas, te ves a ti mismo, ¿no? Sí, sí. Abajo, la naturaleza estaba como muerta. Quien venga por estos bosques sabe perfectamente que se oye todo tipo de sonidos. Sí, y sí, sin sí. embargo, no se oía nada. Está en una zona pues, donde se escuchan muchos pájaros, agua, mucha agua, porque hay como regueros pequeños. Sí. Y en ese momento es como si no hubiera sonido, es como si estuviera al vacío todo, ¿no? Algo extraño, ¿no? Y eso ocurrió en esta misma carretera que estamos recorriendo y en el lugar al que estamos a puntito de llegar, ¿no? Sí, así es. Pues si te parece, ahí ya me cuentas, porque todavía esta experiencia tiene una cantidad de ramificaciones tremenda, ¿no? Sí, A ver, sí. ¿quién te ha cambiado la vida, lógicamente? A mí me cambió la vida completamente. Para bien, pero también para mal. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Pues aquí, de esa parte de los árboles, empezó a subir como el orbe de luz, la bola de luz. Y ahora no se ve muy bien, pero hay una distancia bastante considerable de altura. Y yo no sé si estaba debajo, esperando, o si apareció de golpe, ¿no? Tú, aquella experiencia la viviste, por decirlo de alguna forma, muy rápido, ¿no? Porque en ese instante es como si subieras En ese y instante- duró muy poco tiempo, ¿no? Sí, en ese instante pasó todo rápido. Para mí fue como si fuera un minuto, menos de un minuto, de lo que recuerdo en ese momento. Y años después se decide, entiendo que tú eres el primero que estás interesado en saber si ha Claro. ocurrido algo, porque además me comentabas que incluso viste que tu reloj había una serie de horas que se habían perdido, Claro. ¿no? Había una pérdida de espacio de tiempo. Cuando todo paró, yo llevaba una especie de reloj de estos que se llevaban en la época, Casio, de estos normalitos. Digitales, ¿no? Digitales, y a mí pues me faltaba tiempo.
porque cuando pasó eso eran sobre las 6 y después, no recuerdo exactamente, pero eran como casi las 11. Y así van pasando los años hasta que llega un día en el que un médico, el doctor Miguel Ángel Pertierra, te hace una sesión de hipnosis y todo lo que estaba borrado de esas horas, ¿no?, que pasan, empiezan a volver a tu mente, ¿no? Sí, así es. Hasta ese momento yo recordaba pues poca cosa. Y cuando pasó lo de la regresión, pues ya empecé a ver cosas que yo no tenía ni idea de que había pasado. Los motivos que le pueden llevar a un testigo a hacerse una regresión es saber qué es lo que le ha ocurrido. En este caso, la pérdida de tiempo y también el problema psicológico que tuvo después. Bueno, yo estoy convencido que Juan Ramón Guede cuenta la verdad, porque yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones e incluso de estar con él en el lugar de los hechos, donde él sufrió ese episodio de abducción. Y me consta que él quedó muy afectado por esa experiencia. Y es que Juan Ramón Guede, a raíz de recordar su experiencia, empezó a atar cabos a tantos porqués que había en su vida, a tantas situaciones que no le habían permitido llevar una existencia normal, porque lo que recordó nuestro testigo era lo suficientemente impactante como para explicar por qué, llegado el caso, sufrió una fobia extrema que lo mantuvo encerrado en casa durante años. Me vi dentro, había mucha más gente. Entiendo, dentro de la nave. Sí. Bueno, de la nave, de lo que fuera aquello. Me vi dentro de la estancia, nave, lo que fuera, y había mucha gente. Es un tema un poco peliagudo, para mucha gente un poco tabú, pero fue la Virgen María, María Magdalena, un ser alto, pelo largo, con espada y mirándome fijamente. Serio, yo digo, bueno, no le di así mucha importancia, ¿no? Y después había una voz como detrás mía, pero que estaba en todas partes, y me decía, tranquilo, Juan, no pasa nada. Después, a mano izquierda también, vi como muchos niños de diferentes razas y estaban como sentados mirando unos paneles donde aparecían imágenes, donde aparecían eventos, que no sé muy bien qué era porque no me fijé muy bien. Y después de frente, al lado del ser alto, había como una ventana grande que se veía la tierra. También recuerdo que el manto que llevaba la Virgen María era como tridimensional, llevaba como estrellas, era azul y llevaba una especie de luna, pero no sabía explicar. Era como un manto vivo. Y después la Virgen María me da la mano, yo me relajo, lo sé porque Miguel Ángel Pertierra me puso un aparato en el dedo para medir las pulsaciones y yo, antes de que me diera la mano la Virgen María, yo tenía 130 pulsaciones por minuto y cuando me da la mano me baja 50 de golpe. Y entonces, pues claro, Miguel Ángel Pertierra dice, esto no es posible, no puede ser, no es normal. Juan Ramón Guede estuvo monitorizado con un pulsiosímetro, medíamos saturación de la sangre, de oxígeno y las pulsaciones cardíacas. En un momento le suben 25 puntos cuando ve a unos seres cabezones y cuando resulta que ve a estos seres altos, en este caso rubios, que le relajan, baja las pulsaciones. Significa que su amígdala cerebral está siendo estimulada por sus recuerdos, por lo cual se produce relajación y bienestar. Y todos estos recuerdos te vienen a raíz de la regresión. Anteriormente tú no tienes ningún tipo de recuerdo. Anteriormente recuerdo que lo único que recuerdo en una especie de minuto, mesa camilla metálica, 3 seres a mi lado, pequeñitos, los típicos de ojos ahuevados, bajitos, otros 3 a mi lado y un ser alto de frente, alto, pelo largo, con una banda hacia aquí y un emblema, un escudo aquí, que me miraba y me sonreía. Hasta eso, hasta la regresión era lo único que recordaba. ¿Con tu tío no has vuelto a hablar de este asunto? Porque entiendo que es que a partir de ese instante te quedarían muchísimas dudas, sobre todo después de la experiencia de regresión. Bastantes, lo intenté hablar con él cientos de veces durante años, pero fue imposible. Rechazaba hablar del tema, decía que no quería saber nada
Yo le notaba con miedo. Me comentabas en el coche viniendo para acá que en este lugar, lo que se vio aquí, cambió tu vida para bien, pero también para mal. ¿Por qué Sí, para mal? así es. Para bien y para mal. Para mal porque cuanto más recordaba, mi vida iba empeorando, entre comillas, ¿no? Cuando más recordé fue cuando me empezó la agorafobia, una agorafobia criminal que me tuvo en casa años y años, no podía salir. Me iban a contratar en la radio municipal de aquí de Tui, tenía novia, tenía amigos, lo perdí todo. La conclusión que se puede realizar de esta regresión a Juan Ramón Guedes es que él ha vivido algo real, que para él es real, que se ha manifestado de forma sintomática y orgánica, como ha sido la subida y bajada de pulsaciones, pero sobre todo una cosa muy importante, la mejora, la curación de un proceso psicológico que llevaba arrastrando durante más de 13 años, la agorafobia, el miedo a salir fuera al recordar la experiencia que él había tenido. En esa regresión ha habido algo que ha sucedido, es la mejoría de un proceso psicológico, por lo cual algo estaba bloqueando su mente, algo real, un suceso real y traumático estaba bloqueando su mente. ¿Alguna vez has pensado que lo que a ti te ocurrió hay quien lo asocia, en base a su propia experiencia, con el fenómeno de la abducción extraterrestre? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Él vivió algo. Él vivió algo porque, vamos a ver, él no tenía una agorafobia ni un miedo leve. Él es que no podía salir de más de 50 metros del perímetro. 13 años donde los especialistas iban a su casa, donde si tenía que ir una ambulancia, iba a su casa. Si tenía que ir una UCI, tendría que haber ido a su casa. ¿Qué ocurre? Que él lo ha vivido como real. Él realmente le ha pasado algo. De hecho, con el familiar con el que iba no quiso hablar, no quiso decir nada. Y lo que sí es objetivo son esas 4 horas de missing time, de tiempo perdido. Eso es real. Que lo que haya sucedido en ese momento él lo cuenta de una forma reiteradamente similar, por lo cual hay que pensar que cuando alguien te cuenta una historia similar hay algo de realidad. Yo no tengo ninguna duda de que cuentas la verdad. No tengo ninguna duda. Sé que es tu verdad, que fue tu experiencia, tu vivencia, y por eso te quiero dar las gracias, porque entiendo que hay que ser muy valiente para contar lo que has contado. Hay que ser muy valiente porque te expones a la opinión del público, a las malas palabras, a que te señalen con el dedo, pero a mí eso ya me da igual. Después de lo que pasé con la fobia, después de perderlo todo, ya me da igual lo que piense la gente. Lo único que quiero es que si mi caso puede ayudar a otros, pues entonces todo lo malo que me pueda decir la gente, me da igual, me compensa. Pues con esa idea y con esa reflexión nos quedamos. ¿Te parece que nos vayamos, que ya empieza a hacer frío? Venga, vamos. Venga, vamos. Repito, se podrá pensar que es un demente, un loco o un mentiroso. Pero algo me dice que este hombre no miente. Simplemente ha interpretado según sus creencias una experiencia que le ha marcado para siempre. Aunque quién sabe, quizás sean sus inductores los que hayan querido que lo cuente así. En fin, que para que pueda interpretar, lógicamente, tiene que existir una experiencia previa. Y hasta ahora lo que ocurrió aquella noche de agosto de 1989 es algo que permanece oculto en lo más profundo de la mente de Juan Ramón. En esta intensa búsqueda que estamos realizando, en la que llevamos varias decenas de miles de kilómetros recorridos por nuestro país, hay temas que me despiertan dudas tremendas. Y este de los abducidos es uno de ellos. Reconozco que es difícil asimilar las experiencias que personas aparentemente normales tuvieron un día que ya no olvidarán. Pero del mismo modo reconozco que cuando hablas con ellos, cara a cara, con tanta dignidad, y te cuentan lo que les ocurrió, lo que hizo que desde entonces los tomaran por locos y fueran señalados, algo me dice que no mienten. Y en todo este complicado puzzle, si hay un caso que me despierta curiosidad y ternura, ese es el de nuestra próxima protagonista. Bueno, yo estoy convencido de la veracidad del testimonio de Próspera Muñoz, a quien tuve la oportunidad de entrevistar en alguna ocasión, pero me creo a Próspera fundamentalmente porque ella no fue la única observadora de esos fenómenos que vivió, sino que hubo 2 testigos más, su tío Juan y su hermana Anita. Próspera Muñoz fue la protagonista de una historia de cine, una historia que para ella fue absolutamente real. Es de los pocos casos que logran el consenso casi total de los investigadores. Por eso llevo años queriendo hablar con ella. Y al fin, aquí está.
Oye, si te parece, vamos a remontarnos al año 1947. Vamos a hacer un viaje en nuestra particular máquina del tiempo. Tú por aquel entonces estabas en Jumilla, en casa de tu tío, con tu hermana. ¿Qué fue lo que ocurrió aquella noche? Pues sí, estábamos allí en una finca que era de mi padre, mi tío nos cuidaba. Y una mañana pues vimos, yo esperaba siempre que mi padre venía cada 2 o 3 días a traernos alimentos frescos. Estábamos en medio del campo, allí no había nada. Y aquel día yo esperaba que viniera mi padre y vigilaba el camino. Mi padre venía en bicicleta, pero lo que yo vi, y no era por el camino, era a través de las viñas y de los olivos, un aparato que al principio creí que era un coche. Y llamé a mi hermana: Anita, mira, el papá viene en un coche, que él solía ir con los amigos a veces. Y nos quedamos mirando, pero aquello no era un coche. Conforme se acercó, yo lo vi venir así como dando unos tumbos a ras de tierra, pero volando. Y nada, que allí aterrizó aquello justo al lado de nuestra ventana. Y al momento vimos salir de allí 2 personas con un mono blanco ajustado y con un casco transparente que se quitaron. Me fijé en sus ojos, que eran muy grandes, pero eran así como alargados hacia los laterales y con un iris enorme, y en ese momento entraron en conversación con nosotras, pero dijeron que nos iban a hacer, si queríamos hacer un experimento de tipo altruista con ellos. Dijimos que sí. ¿A cuál de las 2? Pues me eligieron a mí. Me supongo que era porque yo era más pequeña, más manejable. Yo tenía 8 años, mi hermana ya tenía 12. Y entonces pues mi hermana manifiesta que ella sintió como una fuerza, la apartaba de nosotros y la dejaba en un rincón de la casita. Y ella asistió a nuestra conversación, pero no participó. Empezaron ellos a decirme cantidad de cosas, hasta que llega un momento en que yo les miro y digo: anda, pero si sois vosotros. Les conozco, sé quién son, y entro como en un estado de conciencia superior, distinto, lo sabía todo. Sabía quiénes eran ellos, qué querían, qué había que hacer. Su tío Juan tuvo la oportunidad de observar en 2 ocasiones un objeto volador no identificado y en una ocasión a los humanoides. Y Anita, la hermana de Próspera Muñoz, vivió con ella la mayoría de los acontecimientos, es decir, todos esos encuentros cercanos con los humanoides. Y de repente, 30 años después, te vienen una especie de flashazos en forma de recuerdos que te van aclarando pasajes de aquella experiencia que se te habían borrado totalmente de la mente, ¿no? Mi marido era un gran lector de ciencia ficción, pero ciencia ficción pura, Asimov y toda esta gente. Y un día trajo a casa unos libros, dice: oye, cuando puedas léete estos libros, ya verás qué interesante. Cogí un libro al azar de los últimos que había comprado él, y era de don Antonio Rivera, que no lo conocía ni había oído hablar de él. El gran enigma de los platillos volantes. Y cuando estaba leyendo aquello, yo ya no recuerdo qué pasaje exacto, que de momento dije: esto que están describiendo aquí yo lo he visto, porque me vino un flash mental, como si lo viera, un flash. Hasta que un día, otra vez don Antonio Rivera, lo vi en televisión, y claro, como ya había leído el libro, pues ya me picó la curiosidad y lo escuché. Y entonces habló de las abducciones, que yo no había oído esa palabra en mi vida, ni sabía lo que era. Pues ya empecé a recordar un poquito. Hablé con mi hermana, que yo vivía en Gerona y ella vivía en Murcia. Vinimos de vacaciones, hablamos. Anita, ¿tú te acuerdas de un día que vimos una luz muy extraña, muy grande? Y dice: sí, claro que me acuerdo. ¿Pero qué era aquello? ¿Por qué no hemos hablado antes de esto? Yo porque no me acordaba, yo tampoco. Y el testimonio de Anita para mí tiene un valor fundamental, porque ella estuvo callada durante muchas décadas, porque a su marido no le gustaba que hablara sobre esta cuestión. Por lo tanto, una vez que falleció el marido, ella se sintió libre para hablar y habló con algunos investigadores, entre otros conmigo, y Anita me relató
su experiencia junto a Próspera Muñoz. Y el testimonio de Anita corrobora el testimonio de Próspera Muñoz. Ella fue recordando por su parte y yo por la mía. Y cuando me llamó al cabo de unos días dije, bueno, esto es real, no me lo he inventado yo, ni lo he soñado, ni es una fantasía, esto es real. Si mi hermana se acuerda con los mismos detalles que yo, porque claro, es lo que tú me dices, que pensaba o que sentía, confusión, una confusión enorme y una zozobra. Ya llegué a un momento que dije que no dudo más, por Dios, si yo toqué y aquello era físico y real, pues que ya no me convence nadie de que no fuera físico y real. El siguiente paso ya es que vinieron, no sé si aquella noche no, debía de ser la siguiente o la otra después. Me cogieron de la mano y caminamos unos metros hasta una ladera de una montaña que había enfrente, donde había otro aparato igual que el que había venido por la mañana, pero mucho más grande. Yo siempre digo que era como un chalet de dos pisos. El caso que allí entramos. En esta escena también había unos hombres, unos seres. ¿Cómo actuaron? Una vez que estaba allí me hicieron el examen físico exhaustivo. Lo que más me llamó la atención es que, claro, ellos tenían solo 4 dedos, les faltaba el pulgar. Y cuando me están haciendo el examen físico, yo veo cómo maneja las tijeras y tal, y me fijo que tiene 4 dedos solamente. Tú por aquel entonces trabajabas en una importante compañía de telecomunicaciones. Yo entiendo que contar este tipo de experiencias prácticamente no te beneficiaba, casi era un riesgo, ¿no? Mira, yo cuando recordé, mi marido y yo dijimos que no íbamos a decir nada, se lo conté a él, claro. Mira, no, esto no se lo decimos a nadie, esto nadie nos lo va a creer y se van a reír. Pero llegó un momento que yo no me concentraba en mi trabajo ni en nada, estaba obsesionada con aquello ya. Había cierto miedo, nosotros trabajábamos en Telefónica. Yo decía, sí, hombre, esto salió en El País, en la contraportada. Yo decía, algún jefe o algo nos va a llamar la atención. Teníamos cierto miedo, pero yo cuando hablé y me quedé tan tranquila dije, bueno, sálgase por donde quiera. En este tiempo, Próspera, en estas décadas que han pasado, yo me imagino que en más de una ocasión te habrás preguntado por qué precisamente tú, por qué te eligieron a ti. Claro, pues ahí está. Esa es una de las cosas que más te inquietan. Pues sí, me lo dijeron. O sea, ellos dijeron que mi hermana y yo, ya te lo he dicho, habíamos venido a este mundo, a este plano físico, y veníamos a hacer cada uno un trabajo, el que ha elegido previamente. Y que allí, en el sitio donde ellos están, para ellos ya saber, pues ya tomamos cuerpo físico y venimos al plano físico a hacer un trabajo específico, cada uno el suyo, el que ha elegido. Y se ve pues que yo elegí, pues eso, pues dar testimonio. Yo creo que está ya logrado el objetivo, por eso me quito de en medio, porque ya no tengo nada nuevo que decir. Aunque sé la respuesta, te voy a hacer una pregunta que creo que es fundamental. ¿Quiénes crees que eran ellos y de dónde procedían? Ellos me dijeron que venían de Venus, pero no del Venus que nosotras conocíamos.